Nosotros hacemos una pausa en este de todo un poco, aunque no sé, director, creo que puedo saludar inmediatamente a la doctora. A ver si activamos el micrófono, Daniela Serna Acosta. Activamos su micrófono, exacto, ahí está. Y yo aprovecho de saludarla porque fíjese que recién en esta conversación que yo sostenía hace un minuto, Daniela, nos señalaban justamente que este tema del mal tiempo, y con sorpresa me enteré el otro día, ya con informe oficial, que en septiembre vamos a seguir teniendo lluvias. Por lo tanto, el tema que vamos a conversar con usted de las enfermedades, de los resfríos, de la gripe, de los iras, en fin, tiene mucho sentido. La saludo con especial afecto, Daniela, y gracias por su tiempo el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarlo igual. Gracias por la oportunidad de poder acompañarlo en este espacio tan importante para poder hablar un tema tan relevante como lo es las infecciones respiratorias agudas, ya sea de niños, adultos jóvenes o de los adultos mayores. Oiga, entremos en materia, doctora. ¿Le parece si nos cuenta, por ejemplo, qué es lo que causa? Yo he hecho algunos programas y fíjese que justamente con el doctor Jean-Pierre Giraudo Orrego, que se va a sumar a esta conversación dentro de un momento, pero esto de los virus son bastante jodidos. Hay que tener respeto a estos resfriados virales. ¿Cómo los prevenimos también? Ya. Bueno, para comenzar, es importante saber en el fondo qué son las infecciones respiratorias agudas. Cuando nosotros hablamos de infecciones respiratorias agudas, estamos hablando de las infecciones que afectan desde el oído, la nariz, la garganta y llegan hasta los pulmones. Generalmente estas infecciones son autolimitadas. En este momento actual, esto es un problema de salud pública, tanto para los niños como para los adultos mayores o personas que son portadores de enfermedades crónicas porque tienen mayores riesgos. Claro, no, no, sí, justamente. Yo siempre he puesto el foco en estas conversaciones en los bebés, en los niños recién nacidos, en fin, y los adultos mayores, que son los que deben estar siempre más protegidos. Quiero saludar, yo no sé si ya tengo la señal con el doctor Jean-Pierre Giraudo. Doctor, ¿dónde anda, doctor? Pero un hombre itinerante, gusto de saludarlo. No me diga que está en París. No, 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 no le escucho, doctor. No, va a tener que buscar una mejor señal, estimado Jean-Pierre. No, mientras usted ubica una mejor señal, eh, este, Voy a buscar una señal mejor. por favor, lo esperamos. Mientras yo sigo conversando con Daniela Serna Acosta eh, sobre estas enfermedades respiratorias. Mire, hay siempre una gran duda, doctora. ¿Cuánto tiempo dura, por ejemplo, una gripe, un resfriado, un IRA, como se le conoce, esta enfermedad respiratoria aguda? ¿Cuánto es lo normal que debiera durar? Y después viene el otro gran tema. Si no pasa en el tiempo prudente, ¿cuánto tiempo debo ya ver que esto siga avanzando y debo ir a urgencia, por ejemplo? Ya, para poder responder a esa pregunta, primero tenemos que conocer qué causan las infecciones respiratorias agudas. En su mayoría son de origen viral. Muy pocas veces son ocasionadas por bacterias. Al ser ocasionadas por virus, esto significa que tienen un curso benigno, es decir, pocas veces se complican, con un periodo autolimitado, responden bien a los tratamientos sintomáticos y tienen un curso que puede ir entre unos 8 a 14 días más. Es decir, de una semana a 2 semanas, una infección respiratoria sin ningún tipo de complicación, ya sea un resfrío, una faringitis, una amigdalitis, puede durar hasta 2 semanas. Ahora, igual es desesperante como papás ver a los niños que anden con moquito, ver a los niños que estén tosiendo o que simplemente anden como un poco de estornudos. Entonces,
Sabiendo cuál es el origen, que en su mayoría son virus estacionales, ya esto nos da la tranquilidad y también a la vez es importante recalcar el tiempo de duración. Un resfriado puede durar fácilmente hasta 15 días y está dentro del tiempo estimado. Así que hay mucha circulación de virus en este momento. Es súper clásico escuchar, doctora, me enfermé. Hace 2 semanas estuve con un resfriado, ahora tengo otro resfriado, de nuevo tengo otro resfriado. Es la sexta vez que me resfrío en el año. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos momentos, en la época de invierno, es cuando aumenta la circulación de virus respiratorios. Nosotros tenemos muchísimos virus respiratorios y nosotros podemos tomar inmunidad contra un virus en específico, pero posteriormente pasamos al lado de otra persona que está resfriada, otra persona que está enferma, nos contagiamos de un nuevo virus. Entonces ahí comenzamos con un nuevo ciclo. En el fondo, no es que un resfriado me dure 2 meses, 3 meses, es simplemente que hay tantos virus dando vuelta en el ambiente que nos recuperamos de uno y sobreinfectamos de otros. Actualmente, en este momento, sigue el COVID, aunque ya se habla menos del COVID, pero sigue existiendo el COVID. Se escucha hablar mucho del virus sincicial respiratorio y también se está escuchando hablar mucho de la influenza. Pero si nosotros nos damos cuenta y vemos los estudios epidemiológicos, vemos los informes que hace el MinSal por las tomas de muestras, vamos a ver que existen muchísimos virus que, aunque sean virus que no son graves, que no son letales, en ciertos grupos de edades, como los niños menores de 2 años o en los adultos mayores, pueden tener un gran impacto sobre su salud. Oiga, doctora, ¿y el sincicial puede también un menor, un bebé, eh, contagiar a una persona adulta, una persona adulta mayor incluso? ¿Un adulto mayor puede también ser contagiado por el sincicial? Efectivamente, nosotros siempre hemos tenido la creencia de que el cambio de temperatura, que un golpe de frío, que anduve a patita pelada, me resfrié. En realidad, coincide que el invierno, esta época, es donde hay una mayor circulación de virus. Los virus se contagian a través de los estornudos, a través de la tos, a través de las secreciones nasales. Cuando nosotros le limpiamos la nariz a la guaguita que está con moquito, o si alguna persona que anda resfriada tose, estornuda cerca de nosotros, eso deja lo que le llamamos aerosoles levantados en el aire y alguien estornudó frente a nosotros, la guaguita de 1 mes, nos estornudó en la cara, efectivamente nos puede contagiar de un virus sincicial, pero al ser personas adultas con una buena inmunidad no tendríamos ninguna complicación. Pero si esta misma guaguita le tose en la cara o le estornuda a una persona que es adulta mayor, que tiene alguna enfermedad crónica muy complicada, el riesgo de que haga un cuadro más prolongado, con más síntomas, existe. Al final, la vía de transmisión de todas estas infecciones es a través de las secreciones y de los fluidos nasales y de la boca. Por eso es que es tan importante, si nosotros estamos resfriados, usar la mascarilla, tener esa autoprotección. Si yo sé que estoy enferma, que estoy estornudando, me invitaron a un cumpleaños, soy responsable y evito andar saludando de besos, evito andar besando niños chicos, a los abuelitos que fácilmente a través de un beso le pasé a llevar, andaba con los moquitos colgando y fácilmente puedo contagiar a otra persona. Oye, Esa es la importancia. Daniela, sí, somos muy latinos para esto, ¿ah? Yo me recuerdo Exacto, cuando el COVID, ¿cierto?, entró sí. con plenitud y con toda su fuerza. Uno de los temas que en Europa, recuerda tú que Francia, España, típico, 2 besos, ¿ah? Uno en cada mejilla, pero de la noche a la mañana, digamos, ¿cierto? Esto se internalizó, el tema de basta de besos, y nos costó a nosotros en Chile también, nosotros somos de un beso, pero también durante mucho tiempo, incluso el hand to hand, esto de saludarnos mano a mano, en fin, eh, fue como un tema que lo asumimos todos. Y fíjate que de un tiempo a esta parte, todos creemos hoy día que ya el COVID-19 no está, pero ha sido reemplazado, ¿cierto? O ha asumido un tema fuerte, la influenza,
Y te pregunto además, hoy día, fuera de las precauciones que tenemos que tener con esto de, digamos, procurar usar la mascarilla, procurar el lavado de mano, procurar a lo mejor en la medida que se pueda no saludarnos de mano, en fin, el beso mismo que yo señalo, eh, ¿por qué nos encontró tan débiles? Y esta es la pregunta que te hago a lo mejor ya como quizás mirado al punto de vista académico, quizás nos sorprendió tan débiles. Debe ser por esos 3 años y algo que estuvimos encerrados y además con la precaución de una mascarilla, porque hoy día parece que esto está bastante más serio de lo que nosotros creemos, estimada Daniela Serna. Así es. Sucede que durante todo este tiempo hay muchos niños que se les llama niños pandemia. Son niños que tuvieron durante todo su embarazo, las madres durante el embarazo estuvieron aisladas, estuvieron en casa con uso de mascarilla, posteriormente estos niños estuvieron encerrados en casa. Al no tener contacto y exposición a ningún tipo de virus, ahora que se enfrentan al mundo real, su sistema inmune no está preparado para defenderse porque son infecciones que no conocen. Las mujeres embarazadas cuando se resfrían transmiten sus anticuerpos, transmiten su inmunidad a la guagüita. Pero si estos niños han estado 3 años encerrados sin tener contacto con el humo, con el frío, sin tener contacto con ningún tipo de virus respiratorio, al salir a la calle y en su primera semana de jardín, al exponerse a la realidad epidemiológica que tenemos, aquí hay muchísimos virus respiratorios, su cuerpo, al no estar preparado, reacciona de una manera brusca y exagerada. Entonces, paulatinamente, lo que conversábamos, se contagian de un rinovirus, a la siguiente semana llega otro niño con un adenovirus, se contagia después con un virus Coxsackie y así paulatinamente va el niño recibiendo de forma brusca cualquier cantidad de virus. Entonces es ahí donde estos niños no están preparados con su sistema inmune para poder defenderse ante cualquier tipo de virus, por muy insignificante que sea, porque no han desarrollado esa inmunidad natural como otros niños que sí han estado expuestos al exterior o a más virus. Efectivamente. Oiga, doctora, ¿me permite hacer una pausa? Estamos haciendo de todo un poco en vivo junto a la doctora Daniela Serna Acosta. Estamos conversando sobre las enfermedades respiratorias que no nos dan tregua. Y claro, efectivamente yo estaba mirando algunos datos meteorológicos que están diciendo que que el fenómeno que estamos observando de lluvia, inundaciones, esto es prácticamente el 10%. Se viene mucho más serio, mucho más grave incluso, diría yo. Y por otro lado, se han anunciado lluvias para septiembre. Este es un fenómeno poco conocido también para este territorio. A veces llueve para la ramada, pero poquito. Pero esta vez se está advirtiendo que vamos a tener un periodo bastante extenso, ¿ah? Estamos hablando de julio, agosto, septiembre, de mucha lluvia también. Esto es producto de la corriente del Niño, en fin. Y claro, todo lo que ocurre en Europa, en diferentes situaciones, mismo Asia, etcétera, se viene replicando en este último rincón del mundo, en esta parte de América, y no va a ser fácil los próximos 90 días. Por lo tanto, tiene mucho sentido estas conversaciones. Además, vamos a entrar de lleno en el tema de la prevención, insistir en ello, en que hay que vacunarse, cómo controlar el resfriado, la gripe, la influenza, en fin, cómo distinguir también estos temas, que ese es un temazo además, cómo los distingo cuando es un sincicial, cuando es influenza, cuando es COVID, etcétera. Parecieran lo mismo, pero no es tan así. Hago una pausa. Estamos en esta conversación con Daniela Serna desde el CEFAM de Villa Nonguén, conversando, hablando de esto que es las enfermedades respiratorias. Y efectivamente, ¿ah? Jean-Pierre Giraudo está en el aeropuerto, está en el aeropuerto en Santiago, me consta que en el aeropuerto hay pésima señal. Y bueno, a ver si tenemos la oportunidad de conversar con él. Habíamos programado un tema que es bien interesante, el manejo del dolor, a ver si se reconecta en este de todo un poco. Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil, llévelo con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Porque usted es amante del calorcito, combata el frío del invierno con el calor saludable
de un calefactor PAPS. Recuerde que además tienen temporizador, tienen garantía, 2 años, tienen además asesoría personalizada y también, fíjese, servicio técnico y postventa. Elija el suyo solo en PAPS. Víctor Lamas, esto es Víctor Lamas 449 en Concepción. Además, toda la información está en www.paps.cl. Le tengo una información. Simplemente usted tome contacto con la web www.hora12.cl. Este es el nuevo diario que nace desde Concepción al mundo, bajo la dirección del periodista Antonio Álvarez Biriger y la subdirección del periodista Pepo Sepúlveda. www.hora12.cl. Inversiones La Nación, son corredores de propiedades. En Talcahuano hay un departamento de 4 dormitorios, 2 baños, que está ubicado en Colón Coneras, con estacionamiento, 75 millones de pesos. Si usted está interesado, es un amplio departamento. Simplemente envíe un correo inversioneslanacion@gmail.com. Doctora, volvamos a esta conversación que estamos sosteniendo de estas enfermedades respiratorias. Se le conoce como IRA, ¿cierto? O IRAS. Yo señalaba una de las grandes dudas que hay también en atención a cómo distinguir, por ejemplo, si es COVID, si es sincicial, si es influenza. ¿Qué otra alternativa, qué otra alternativa nos ofrece este cuadro de enfermedades de la temporada, doctora? Ya, súper bien. Para poder continuar con la conversación, podemos decir, como ya hemos conversado, la mayoría de estas infecciones son de origen viral. Ahora, ¿cómo podemos distinguir o cómo podemos manejarlas? Primero es importante saber un poco de los síntomas. Hay que considerar que las infecciones respiratorias tienen una amplia gama de sintomatología, pero no por eso no siempre tienen un criterio de que estén complicadas. Partamos por los clásicos resfriados. Pueden darnos malestar general, dolor de cabeza, pueden dar dolor de garganta, coriza, estornudos, carraspera, dolor de cuerpo, nos pueden dar tos seca, de vez en cuando un poquito de secreción nasal, el clásico moquito que a veces empieza claro, después termina siendo como un poquito más verde. El hecho de que un moquito esté verde al tercer, cuarto día no es señal de que el paciente esté infectado. Lo que sucede es que nuestro cuerpo tiene varios mecanismos de defensa y dentro de esos algunos leucocitos generan esa coloración, pero una secreción nasal de 2 días, 3 días con un color un poco más oscuro, verde, amarillento, grisáceo, no es señal por sí sola de infección. Vamos a dejar también un punto súper importante. Las infecciones respiratorias pueden generar fiebre, incluso nos pueden dar fiebres muy altas, sobre todo en los niños pequeños, fiebres que es importante manejar en casa, pero la fiebre de 1 día, 2 días, incluso hasta 3 días está dentro de lo esperado para una infección respiratoria. Es desagradable para el niño, es desagradable para el padre, pero la fiebre es parte de estos procesos respiratorios. Lo mismo sucede con la tos. La tos es uno de los últimos síntomas que desaparece. Cuando una tos no nos debe preocupar. Una tos que es ocasional, tos seca, que no genere dificultad respiratoria, eso es una tos de resfriado, por decirlo Oiga, de oiga, alguna doctora, forma. doctora, ¿me Diga, puedo, ¿sí? la interrumpo un segundito? ¿Sí? Ha observado usted esas personas que tuvieron COVID, se quedaron con una tos pegada? Y segundo, Sí. aprovechando este caso, eh, ¿algún cuidado, alguna recomendación para todas esas personas que estuvieron pero complicadísimas con el COVID? ¿Alguna precaución especial que tengan que tener? ¿Cuál sería el tips, la recomendación para ellas? Porque me imagino siguen débiles, lo pasaron mal, y hoy día el escenario que tenemos no es de los mejores para ellos. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Y a la vez recordé esto de esa tosecita que suele ser bastante común en las personas que tuvieron COVID. Así es. Mire, una de las principales formas de poder mejorar es continuar con los esquemas de vacunación. Recordemos que las vacunas del COVID tienen una inmunidad, incluso la misma infección por COVID tiene una inmunidad que no es permanente. Después de cierto tiempo, los síntomas
o el riesgo de reinfección es bastante amplio. El tema de poder mejorar o poder evitar que nos contagiemos es un poco difícil o casi imposible porque los virus respiratorios están en todos lados. Cuando nosotros estamos haciendo la fila para comprar el pan, si el de atrás estornuda o tosió, cuando estamos en la micro, si alguien estornuda o tosió. Pero aquí es donde llega el tema del autocuidado, lavado frecuente de manos, el hecho de ventilar bien las casas. Ahora que hace tanto frío, es un hábito que se hace súper poco. Es importante la circulación de la ventilación dentro de las casas porque el encierro favorece que se mantengan los virus. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Usar pañuelos desechables para poder eliminar, en caso de toser, estornudar, poder eliminar estas secreciones. Antiguamente se usaba mucho el pañuelito de tela. Lo ideal es usar pañuelo desechable. Lo utilicé una vez, usé el confort y lo desecho. También el lavado de manos que sea frecuente. Y aquí llega otro punto súper importante, continuar con los esquemas de vacunación. Independientemente que yo ya tuve COVID una vez, dos veces, existe el riesgo de que me reinfecte. ¿Qué sucede? Que estos virus igual van cambiando. Entonces, al final, el hecho de vacunarnos no nos previene contagiarnos, pero sí previene que desarrollemos síntomas graves. Sí nos previene una hospitalización. También nos va a prevenir que podamos tener complicaciones mayores. En el caso de las personas que han tenido COVID, hay muchas que posteriormente quedaron con secuelas. En estas situaciones hay que evaluar caso a caso. Casos de personas que en algún momento de su vida fueron asmáticos, tuvieron un periodo de calma y posteriormente al COVID volvieron a presentar síntomas. En estas situaciones particulares es mejor evaluarlos uno a uno. Sí. Y como le Oiga, doctora, insisto, no hay ninguna forma de prevenir, pero sí podemos tomar muchas medidas que nos ayuden a disminuir el riesgo de un contagio. sí, claro. Sí, fíjese que siempre pasamos de largo, yo hago mención a los bebés, a los niñitos recién nacidos, en fin, no sé, 6 meses, un año, 2 años, los adultos mayores, como ya lo conversaba, pero hay un cuidado especial, alguna recomendación, por ejemplo, en atención a estas enfermedades respiratorias que nos tienen complicados hoy día, con las embarazadas, por ejemplo. Sí, dentro de todas estas recomendaciones, igual hay que seguir con el tema del autocuidado, insistir en no acudir a lugares que sean aglomerados, encerrados, concurridos, hablando del cine, de los centros comerciales. Son lugares donde siempre que vamos está lleno de personas, son lugares cerrados donde no hay una buena ventilación, donde los virus están ahí dando vuelta todo el rato. Por eso es importante, si dentro de nuestras posibilidades está tener esa responsabilidad, usar la mascarilla, si no tenemos la necesidad real de salir a un lugar tan concurrido, evitar. Lo mismo que conversamos, evitar el contacto físico. Si yo sé que estoy enferma, si yo sé que estoy resfriada, evito besar la guagua, evito besar a mi abuelito para no contagiar los virus. Está súper bien cuando uno escucha a ciertas personas que dicen, quiero ir a ver a mi tatita, pero como estoy resfriada, no puedo. Eso está excelente, porque al final es una medida de protección personal, pero también es una medida de protección hacia él. Así que eso es una excelente decisión que toman muchas personas que son como súper conscientes cuando están enfermas, evita tener contacto así o te dicen así como, no, no le voy a saludar porque ando resfriada, pero te saludan así, conversan sin necesidad de tener ese contacto físico tan cercano. Oiga, Aquí, doctora, sí, sí, no, no una consulta nomás. Usted que está ya, ahí, usted que está en el Cefam, por ejemplo, de ahí de Villa Neuquén, ¿ha notado más voluntad para vacunarse? Se lo pregunto porque en algún minuto hubo alguna reticencia para cumplir con el calendario de vacuna del COVID. Hoy día la influenza parece que tiene más conciencia. Una vez me encantó una expresión que alguien usó en estas conversaciones que es prácticamente un acto solidario el vacunarse, independiente de cuidar su propia salud, es un acto solidario. ¿Cómo está el ambiente en el sentido de la sensación?
¿Cuál es la voluntad de las personas para cumplir con este acto solidario de vacunarse? ¿Estamos estancados? ¿Estamos vacunando? Yo leo incluso a las autoridades y están preocupadas porque el número de vacunación respecto a la influenza sigue siendo bajo, doctora. Efectivamente, podríamos decir que nos hemos relajado un poco, estamos un poco relajados con respecto al tema de la vacunación. Quizás muchas personas ni siquiera lo sepan, pero ahora desde los 6 meses de vida, los niños se pueden vacunar contra el COVID con la vacuna de Sinovac. Incluso se amplió de una manera, se hizo una ampliación en los rangos de edades. Estamos un poco relajados con el tema de la influenza y con las vacunas de COVID igual. Si nosotros nos percatamos, hay muchas personas que se quedaron en la cuarta dosis y que llegaron hasta ahí, porque como ya se habla menos del COVID, tenemos la idea de que ya el COVID no está. Y lo mismo con la influenza, que muchas personas dijeron, no, pero si no me vacuné el año pasado, el antes pasado, aparte que ¿para qué me voy a vacunar si igual puedo contagiarme? El tema es que las personas que se están contagiando de influenza están haciendo cuadros respiratorios graves, tienen que ir al hospital, muchos han tenido que estar hospitalizados y por eso es la importancia. Aquí con el tema de la vacunación nos hemos relajado y efectivamente con la vacuna de la influenza, con la vacuna del COVID, llegó un momento donde hubo una época donde todos nos quisimos vacunar y de repente en este último tiempo es como que ya donde hubo una percepción de que el COVID desapareció, hubo un momento donde ya el tema de la vacunación quedó como en un segundo plano. Ujú. Y sí nos Correcto. relajamos considerablemente. Oiga, mire, hay mucha duda todavía respecto a ver, una de las grandes preocupaciones, ¿en qué momento tengo que ir a urgencia? ¿Cuándo ya Sí. esto, porque uno hago un chequeo en el CEFAM quizás, que es preventivo, en el mismo consultorio, pero ¿qué es lo que gatilla que tengo que tomar la decisión de ir a urgencia a un hospital, por ejemplo? Claro, aquí es importante ya tener claro lo que conversábamos, tener fiebre 3 días en un resfriado es muy desagradable, se pasa mal, pero es normal. Pero si ya vemos que una guagua chica tiene 5 días de fiebre o empieza con una tos que es una tos que no lo deja dormir, una tos que ya lleva más de 2 semanas o que el niño tose y vomita, vemos que su respiración es distinta, es una respiración agitada, que sus costillitas se hunden, que mueve la guatita muy rápido, o vemos de que la guaguita está muy irritada, que está como agitada su respiración, ya, eso es una señal de que la guagua está evolucionando mal. En el caso de los adultos mayores funciona distinto. No todos los adultos mayores o pocas veces un adulto mayor nos va a hacer fiebre, pero sí podemos ver que su respiración se vuelve muy agitada, que está extremadamente decaído y que a veces esta tos que ya lleva más de 15 días, que lleva 3 semanas, eso ya nos puede dar la indicación de que algo se nos está complicando, pero los principales síntomas para poder ver las complicaciones así a simple ojo es la respiración agitada, tanto en niños como en adultos mayores, las retracciones de las costillitas que los padres las notan, ellos mismos dicen, yo noté que las costillitas se le hundían a la hora de respirar, ya eso es un signo de gravedad, o la coloración, ya una coloración más pálida, o más violácea de la boquita o de la punta de los dedos o una fiebre que se prolongue por más de 5 días, eso ya evidentemente son signos de alarma. Ya Oiga, ahí doctora, estamos hablando que ocupamos una conducta distinta. ¿y quiénes tienen más riesgo, sí? En este caso, el grupo de mayor riesgo son principalmente los niños menores de 2 años, pero los más afectados, entre más chicos, tienen mayor riesgo de complicaciones y también los adultos mayores. Los adultos mayores son
son un grupo muy vulnerable porque ellos muchas veces hacen pocos síntomas. Como le decía, no siempre los adultos mayores nos van a presentar un cuadro de fiebre elevada. Simplemente se observa que están como decaídos. Por eso es importante poder prevenir los contagios, al no exponerlos innecesariamente a lugares concurridos, a lugares Oiga, doctora, aglomerados. la interrumpo por lo siguiente. Se vienen las vacaciones. Se vienen las Sí. vacaciones, se viene eh, esto de estar dentro de la casa también. Algunos igual salen con los niños. El mall sigue siendo una interesante opción. Pero claro, hoy día hay que hacer conciencia que hay que tratar de evitar esos sitios. Ahora, le pregunto, ¿cuáles serían las recomendaciones hoy día para, en periodo de vacaciones escolar además, cuidarnos dentro de la casa y tomar las precauciones también si tenemos que salir a un lugar donde sabemos que nos vamos a encontrar con más personas? El uso de la mascarilla, doctora, ¿vuelve a ser esencial también para los niños? Efectivamente, es un tema complicado. Ahora estamos comenzando justo con las vacaciones de invierno. La mayoría de los padres quieren que sus hijos salgan, que descansen un poco. Siempre nosotros podemos ofrecerle a los niños panoramas que sean como más de exterior. Nosotros podemos ir a la plaza, podemos ir a algún parque, a un lugar abierto donde hay buena ventilación, donde hay circulación de aire. Ahora, en ciertas oportunidades ya queremos llevar al niño al cine, que vea una película. Lo ideal es que hagamos lavado frecuente de las manos de los niños dentro de la posibilidad que los niños, si pueden utilizar su mascarilla, que la utilicen. La mayoría de los niños mayores de 3 años ya están adaptados al uso de la mascarilla y se ha evaluado y se ha comprobado con el pasar del tiempo de que no es algo dañino para ellos. Siempre que estén acostumbrados, lo ideal es usarlo. Siempre es mejor preferir los espacios abiertos donde haya una buena ventilación, pero si por alguna razón yo quisiera llevar al niño, que muchas veces es difícil decirles que no, tratar de tener esa consideración, uso de mascarillas, lavado frecuente de manos, para que desde chicos ellos se vayan acostumbrando, alcohol gel en caso de que yo ande en la calle para poder desinfectar las manos. Ahora también dentro de la casa es importante, si vamos a estar en la casa y no vamos a salir, ventilar. Aunque haga frío, aunque llueva, es importante ventilar las casas a diario. Idealmente abrir la ventana 15 minutos para que se pueda Oiga, renovar el doctora, oxígeno y salir todo. y También aquí es importante el tema de la calefacción. Si bien es malo pasar frío, sobre abrigar a los niños también es otro problema, cambios bruscos de temperatura. El hecho de, dentro de la casita, el hecho de evitar fumar cerca de los niños, evitar mm, exponerlos innecesariamente al humo del cigarro, ya que si vamos a estar en la casa y por alguna casualidad yo fumo, lo ideal es que sea fuera, en un espacio abierto, donde ese humo no vaya a tener contacto con el niño, porque el humo igual es un factor importante para irritar la vía aérea, sobre todo en los niños chicos. Y aquí hay otro punto que es súper importante, que cada vez se usa menos, pero es el tema de los braseros. Los braseros igual genera humo, cada vez se utiliza menos, pero igual se sigue utilizando, porque el sí. calorcito es más rico, pero esa nube de humo que genera es dañino, irrita la vía aérea. Oiga, Hay que doctora, limpiar, nos está quedando un minuto y medio de programa y quiero aprovecharlo al ya. máximo con usted por lo siguiente. Fármacos. ¿Qué tomamos? ¿Qué tomamos? Los niños ya grandecitos, los adultos, me refiero a los antigripales hoy día de moda. Nos recomienda una agüita con limón, nos recomienda, no sé, cuál es el mejor fármaco que se pueda tomar, digamos, para salir de este resfrío, en fin, y que no implique, ¿cierto?, una receta médica, por llamarlo así. ¿Qué nos recomienda usted? Mire, con respecto al manejo de los resfriados, lo fundamental en los niños es el aseo nasal.
limpiar bien la nariz, mantener la vía despejada para que el niño pueda respirar mejor. El paracetamol, ya sea en jarabe, en gotas, según la tolerancia, es un muy buen medicamento, a menos de que tenga alguna contraindicación o algún tipo de alergia. Es un medicamento que sirve para manejar la fiebre, para aliviar el dolor. Igual, harto líquido. Lo más importante en los resfriados es la hidratación. Igual la hidratación ayuda a que las flemas sean más fluidas y se puedan expulsar de manera más fácil. Con los niños lo ideal es no usar ningún tipo de antigripal, pero sí es importante un aseo nasal bastante efectivo. Hoy en día podemos encontrar en las farmacias suero salido, en spray, en gotas que se utilizan para limpiar la nariz. También podemos usar algunas peritas o algunas onditas para aspirar directamente y poder extraer de manera más fácil las secreciones nasales. Como conversábamos, los cuidados de la fiebre hasta 3 días está dentro de lo normal. La mayoría de las mamás siempre se les recomienda coloque pañitos, desabrigue y de harta agüita si el niño está con fiebre. Hay que estar colocando pañitos en la frente que cubran la guatita, la zona debajo de las axilas, que es una zona que acumula mucho calor. Manejar la fiebre con mucha hidratación. Las agüitas de limón, si le gustan y las tolera, está bien. Todo lo que sea líquido en grandes cantidades es bienvenido, ya sea a través de agüita de limón, de naranja, de mandarina. Al final, todo lo que es vitamina C ayuda a que el sistema inmune se fortalezca. Entonces, lo más importante aquí y lo mejor es usar paracetamol. Si después de 3, 4 días de estar tomando algún antigripal que es de venta libre sin receta, no hay mejoría, persiste con mucha fiebre o vemos que la tos efectivamente está generando muchos síntomas, ya en ese caso es mejor consultar. Gracias, doctora. Nos pilló el tiempo el día de hoy. Ha sido muy interesante esta conversación con usted, Daniela Serna Acosta, médico del CEFAM de Villanonguén, que nos permite conversar con sus profesionales, dando tips en atención a este momento tan complicado con el sincicial, con la influenza, con el COVID, que no se ha ido por si acaso, y estas interesantes recomendaciones que usted nos ha dado el día de hoy, estimada Daniela. Gracias por su tiempo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias, Daniela. Bueno, mucho gusto. Gracias por la invitación. Un Un gusto. gusto haber acompañado. Que Hasta esté muy luego. bien. Que esté muy bien. Chao, chao, Daniela. Nosotros nos tenemos que despedir en nombre de Automotriz Pochar en Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Nos acompañó también el staff completo de sus mecánicos. Recuerde que es un taller multimarca. Automotriz Pochar lo espera en Las Hortensias 3604. Regálese este invierno el calor que a tantos ya ha cautivado. Es el calor de un calefactor PAPS limpio. La verdad es que es una energía limpia. Toda la información está en www.paps.cl. www.hora12.cl, el nuevo diario digital desde Concepción al mundo, bajo la dirección del periodista Antonio Álvarez Virger y la subdirección del periodista Pepo Sepúlveda. www.hora12.cl. Ahí ingrese y se va a dar cuenta de lo trascendente, lo importante que es que desde Concepción nace al mundo un nuevo diario digital. Nos acompañó Inversión a la Nación, que son corredores de propiedades. Le señalo, por ejemplo, un departamento en San Pedro de la Paz, en la avenida Bayona, que tiene 2 dormitorios, que tiene bodega, que tiene estacionamiento, 88 millones de pesos. Si necesita más antecedentes, envía un correo inversionaslanacion@gmail.com. Nos vamos. Mañana hablamos de economía con Juan Antonio Señor y con Daniel Padilla. Nos vamos a encontrar, además, para dar una mirada también a esto que está aconteciendo y que es noticia en desarrollo respecto a los recursos, en fin. Las excusas de Jean-Pierre Giraudo Orrego, quien se encuentra en el aeropuerto en Santiago, pésima señal, así es que el próximo día jueves vamos a estar con él hablando de este tema que sé que le preocupa mucho al doctor, que es el manejo, el control del dolor, así es que eso queda pendiente. Que estén bien, mucho gusto, hasta luego, adiós, chao, 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 director.